is starting to close in. There's been talk all day, a 30% chance of rain. I think they're not too far away from the start. 6 dead blown out in the market. En el backstage del célebre palco ceremonial del circuito australiano Mount Panorama, el piloto Mark Skaife se dirige al encargado que se encuentra detrás de la barra, instándole a que le preste unas cuantas latas de cerveza Twist Drought. Sin ser conocedor de las intenciones del piloto, el operario accede a su petición y Skaife se introduce las latas en los bolsillos de su chaqueta. Jim Richards, quien había sido el compañero de Skaife en aquella carrera celebrada el 4 de octubre de 1992, presencia la escena y raudo advierte a su compañero: «¿Qué estás haciendo?». Skaife no titubea: «Voy a arrojar unas cuantas latas ahí atrás». Aunque finalmente Jim Richards evitó que su compañero cometiese una estupidez, aquel Bathurst Mill fue sin lugar a dudas el más polémico de las 33 ediciones que se habían celebrado hasta entonces. Irónicamente, escasos minutos después, sería Richards quien destaparía la caja de los truenos. Los 1000 kilómetros de Bathurst 1992 estuvieron plagados de polémica y, por qué no decirlo, de una gran dosis de drama. Esta carrera supuso el fin de la era del Grupo A, el cual daba el relevo generacional al nuevo reglamento denominado como Grupo 3A, que a su vez, una vez depurado, desembocaría en lo que hoy día conocemos como los V8 Supercars. Del mismo modo, tampoco se volverían a aceptar en la parrilla a los vehículos que fuesen dotados de sobrealimentación y posteriormente a los de tracción a las 4 ruedas. Aquel año el propio Campeonato Australiano de Turismos había sido dominado por los Nissan Skyline GT-R R32 de Mark Skaife y de Jim Richards. Los dos pilotos ocuparon el primer y el segundo puesto de la tabla respectivamente, pilotando dos chasis gestionados por el equipo Gibson Motorsport. Durante el evento de Bathurst la situación fue equivalente, adornada eso sí por algunos tintes de batalla que buenamente procuró el gran Dick Johnson y su infatigable compañero John Bowe, que entonces pilotaban un chasis Ford Sierra RS500. Johnson había forjado su propio equipo de carreras en 1980, en plena era del Grupo C, y en los años 90 ya se había convertido en el equipo de carreras australiano más antiguo que había existido hasta entonces. Una vez en carrera, y como ha sucedido muchas veces en la montaña, varias trombas de agua empezaron a condicionar los 1000 kilómetros. El Nissan Skyline de Gibson Motorsport, con sus inherentes pilotos Skaife y Richards, también se había proclamado campeón de la anterior edición de 1991. Un año después, para la cita que nos ocupa, el coche había sido lastrado con 140 kilos de peso extra y una brida de admisión que teóricamente, entre muchas comillas, limitaba la potencia del coche a 450 caballos. Me río yo. Luego os digo por qué. Los motivos de estas decisiones, la tracción integral y la sobrealimentación, dos factores de vital importancia que precisamente serían el principal foco de la posterior polémica. Dick Johnson había marcado la pole con un excelente tiempo de 2 minutos y 12 segundos, y sería la última que se anotaría en el circuito de Mount Panorama en toda su carrera. Otros habituales como Tony Longhurst hicieron acopio de nuevos recursos estrenando el BMW M3 E30 Sport Evo dotado del motor de 2,5 litros. Glenn Seton se clasificó en cuarta posición con su nuevo Ford EV Falcon, ya construido bajo las especificaciones del Grupo 3A, y este sería el primero en estrenar el nuevo reglamento. El prodigio Larry Perkins lograba el segundo puesto a pesar de seguir utilizando el ya veterano Holden VL Commodore, el cual incluso fue puesto en tela de juicio tras arrojar tan excelente rendimiento. Nadie se creía que un coche tan antiguo siguiese funcionando como un misil. Mark Skaife, por el contrario, partía del tercer puesto de la parrilla tras clasificar 2 segundos por detrás de Johnson. Y por otro lado, la leyenda Peter Brock tendría una de sus peores intervenciones en el evento.
Para sorpresa de todos, al caer la bandera a cuadros que cantaba la salida, el Mobile 1 Racing Holden VP Commodore permanecía clavado en su sitio, sin moverse. El árbol de transmisión se había roto, en plena parrilla de salida, no llegó ni a salir. El suceso más fatídico de esta carrera, y que a menudo se pasa por alto, fue sin duda la muerte del campeón de Fórmula 1 Danny Hulme. Durante la vuelta 33, el campeón avisaba por radio de que tenía escasa visibilidad debido a las fuertes lluvias. El BMW M3 E30 de Benson y Edges Racing, pilotado por Hulme, reducía la velocidad en la curva de Forest y se detenía campo a través ya entrado en la recta de Conrod. La posterior falta de actividad por parte de Danny Hulme provocó la salida del coche de seguridad y de los equipos médicos, que sacaron al piloto del vehículo para atenderle y tan solo una hora después certificaron su muerte por causa de un ataque cardíaco. En la segunda hora de carrera, aproximadamente la vuelta número 60, la pista era el equivalente de una piscina. Como era de esperar, comenzaron a surgir algunos accidentes y la bandera amarilla junto con el coche de seguridad parecían empezar a formar una permanente de la carrera. Mark Skaife y Jim Richards habían liderado el evento cuando la tercera hora de la carrera pareció ofrecer una tregua con algunos exiguos rayos de luz. La calma duró escasos minutos y la segunda tromba de agua comenzó a condicionar aún más el evento. En la vuelta 145 llegó la polémica. Jim Richards sufre un impacto que deja fuera de servicio su rueda delantera izquierda, con daños graves en varios elementos de la suspensión. En ese momento, en la recta de Conrod, se encuentran varios vehículos accidentados, hasta 3, cuando Jim Richards toma la salida de Forest y su Skyline comienza a deslizarse sobre el asfalto encharcado como si de hielo se tratase. A pesar de que circulaba a escasa velocidad, Richards no consigue dominar el vehículo, que además disponía de una sola rueda delantera practicable para ejecutar la dirección. Finalmente termina estrellándose contra el muro derecho, el Nissan sale despedido hacia adelante y sufre un segundo impacto contra uno de los 3 coches accidentados, los cuales ya invadían parte de la pista. Escasos segundos después, un quinto coche se une a la fiesta. Realmente estos no habían sido accidentes demasiado aparatosos, si bien la lluvia era tan intensa que los vehículos apenas circulaban a 90 km/h, pero sí eran lo suficientemente considerables como para que los coches involucrados quedaran fuera de servicio. Con Jim Richards fuera de juego, Dick Johnson, que ocupaba la segunda posición, toma la delantera tras rebasar el pelotón accidentado en el que estaba involucrado el Skyline. Rápidamente el coche de seguridad vuelve a salir a la pista antes de que los líderes crucen la línea de meta. Posteriormente, la dirección decide sacar la bandera roja. Debido a la gran cantidad de agua que estaba cayendo, la pista era totalmente impracticable. Ya que la bandera se mostró en la vuelta 145, en este punto el reglamento declaraba que la carrera debía cerrarse en referencia a la última vuelta completada, es decir, la 144. Eso dejaba a Mark Skaife y a Jim Richards como ganadores del evento, a pesar de haber sufrido un accidente y de haber sido rebasados posteriormente por el Ford Sierra de Dick Johnson. La polémica no tardó en apoderarse del público. Tras finalizar la carrera, es costumbre que todo el público de Bathurst salga corriendo en bandada de las gradas y otras zonas comunes, atravesando la pista para llegar hasta el balcón, donde se celebra la entrega de premios. El público aguardaba manifiestamente inconforme con el resultado. Cánticos ludibrios hacían alusión a los declarados ganadores y oleadas de abucheos empapaban el ambiente. La costumbre en las ceremonias de Mount Panorama es que en primer lugar hagan acto de presencia los ganadores de la categoría inferior. Posteriormente hacen aparición los 2 pilotos que ocupan el tercer puesto, seguidamente los segundos, y al final hacen aparición los ganadores. Dick Johnson, que ocupaba el segundo lugar junto a su compañero John Bowie, era aclamado por el público y se deshacían elogios. Por si fuera poco, el veterano declaraba su disconformidad con el resultado, dejando ver entre líneas que tras haber adelantado a los líderes, ellos se merecían el título. Finalmente era el turno de Skaife y de Richards, bajo un público que bramaba en coros de euforia y aversión. Los abucheos previos a la salida de los ganadores motivó la escena de las cervezas protagonizada por Mark Skaife, que buenamente evitó a su compañero. Una vez en el palco, Skaife fue tajante. No puedo creerlo, hemos dominado durante toda la carrera, por lo que yo creo que es una victoria merecida.
Jim Richards, por otro lado, fue un paso más allá y protagonizó sin duda uno de los momentos más infames del motorsport australiano. Estoy realmente sorprendido por esta reacción. Pensé que los aficionados de las carreras australianas eran más que esto, es una vergüenza. Seguiré compitiendo, pero tardaré en olvidar este día. Sois una panda de imbéciles. La desafortunada intervención de Jim Richards supuso la hecatombe. El público enloqueció y se entregó en gritos, abucheos e insultos hacia los pilotos. Esa final marcó un antes y un después en la trayectoria profesional tanto de Mark Skaife y sobre todo de Jim Richards. Un año después, los dos pilotos ocuparon el segundo lugar en la montaña, pero al subir al podio el público enmudeció, predominaba el murmullo y escasa fue la adulación con apenas unos pocos gritos. Jim Richards perdió los papeles. En su favor podemos decir que minutos antes se le había comunicado la muerte de su compañero y de su gran amigo Denny Hulme. Tiempo después, Mark Skaife intentó justificarse declarando que el público australiano tendía a rechazar todo lo que no fuese Holden o Ford. Todas las victorias que no fuesen de aquellas dos marcas eran controvertidas, afirmaba. Ciertamente el público estaba en todo su derecho de protesta. Los Nissan Skyline eran vehículos con tracción a las 4 ruedas que contaban además con el denominado control electrónico Atesa ETS y además con un motor de doble turbocompresor. Australia, por el contrario, estaba acostumbrada a robustos sedanes de propulsión trasera y a enormes V8s de aspiración natural. La balanza ciertamente no era equidistante. Por si fuera poco, más de una década después, Fred Gibson, quien entonces fuera el director de equipo de Skaife y de Richards, de Gibson Motorsport, buen pájaro por cierto, declaró que aquellos chasis Skyline venían dando realmente unos 610 caballos de potencia. Por cierto, esto lo declaró como entre risitas, con un tono... bueno, ese tono. ¿Una victoria justa? Vosotros decidís, Masters, sois soberanos. Adoro el motorsport australiano, lo adoro, me encanta las fórmulas que tenían, las recetas, la manera que tenían de organizar los eventos, la pasión que le ponía al público, y luego estaba siempre esa esfera de misterio, de secretismo, como por ejemplo las famosas suspensiones del Eve Falcon de Dick Johnson, sigue siendo un misterio incluso para auténticos eruditos de la materia. Me ha llegado a escribir gente muy cercana a aquellas esferas, gente importante, y me ha contado historias, gente invitada por el propio Ross Stone. Me ha contado detalles que me han impactado más y me han hecho más ilusión que tener en la mano cualquier anuario de 200 euros encuadernado. Esa rigurosidad, esa confidencialidad que tenían, que incluso ponían cortinas en el box, en el pit lane, para que las cámaras no hiciesen ni una toma simple del motor. Apenas dejaban grabar en los pit lane en Australia, si os fijáis en ese detalle. No es como en una carrera normal que enfocan el motor de lleno y ¡boom! Pero en Australia llegaban, ya te digo, a poner incluso cortinas y era debido a la rivalidad tan enorme de Holden y Ford, que era todo súper hermético, y entonces hoy en día es muy difícil incluso encontrar una simple foto de, por ejemplo, de un VP de Peter Brock de aquella época, de lo que es el vano motor, una simple imagen, que por ejemplo de un Ford Sierra RS500 encuentras 100.000. En este aspecto era muy místico todo. Si te gustan las carreras de turismos, Australia es el santo grial. Siempre he dicho que es una mezcla perfecta, un misceláneo entre Super Touring y la NASCAR. Es fascinante. Sé que os gustan las historias racing, así que darle máximo apoyo, ya sabéis, dejarme vuestro like, compartir el vídeo en muchos sitios para que el algoritmo haga su trabajo, dejarme en los comentarios qué opináis. ¿Victoria justa o no justa? ¿Mereció el Skyline ganar o no mereció? ¿Veis equidistante la competencia entre coches de propulsión y coches de tracción integral? ¿Coches atmosféricos contra coches turbo? Debatimos en los comentarios como siempre. Masters, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.